Hola, mi nombre es Viviana Cáceres de Bucea Altas Cumbres y te invito a conocer las medidas que hemos implementado para la prevención del COVID. Fuimos una de las primeras empresas a nivel nacional que voluntariamente se certificó en este protocolo con un organismo externo acreditado por el INN. Este protocolo es un conjunto de actividades de control, manejo y prevención del COVID-19, basado en las recomendaciones y protocolos del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile para el servicio de transporte de pasajeros. Queremos que suba sano y baje sano. Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos, qué impecable me veo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Sopa de Piedras, por supuesto, como siempre, desde la Fundación Cultural Cinecon, a través de Cinecon Más, entre ellos Cinecon TV y Cinecon Radio, presentamos desde Constitución, Chile, un nuevo capítulo de Sopa de Piedras, por supuesto, auspiciado por Altas Cumbres, que acabamos de ver un pequeño mensaje de ellas y de ellos. No hay mejor forma que viajar que en un bus Altas Cumbres, sobre todo ahora cuando ya se abren más oficinas, Linares, Talca, Constitución. ¿Qué otras sorpresas nos traerá Altas Cumbres? Bueno, lo descubriremos día a día. Como siempre, el programa no es lo mismo si no está el hombre que mejor se viste en Latinoamérica, el hombre que no se saca el sombrero ni siquiera para cuando entra al sauna. Él es el único suyo y de suyo, don Silvio Angel. ¿Cómo está, don Silvio? Hola, hola Ricardo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tratado la vida? Qué elegante en realidad, ¿eh? Sí, no, la verdad que no me había visto, y en la pantalla aquí nosotros tenemos el monitor y la verdad es que el paltó, agradecer al paltó, ahí vamos a estar dando además el datito a la vuelta, porque el paltó no es casualidad, digamos, esta elegancia no es así nomás. No es Oiga. Y verse así. Todo es un trabajo. Claro. Oiga, usted hace poco nos anunció que tenía una nueva sección. Me gustaría que usted mismo la presentara porque le sale bonita además. Bueno, llegó el minuto de presentar la sección, una de las que más me gusta a mí, ¿eh? Se llama Silvio, aunque usted no lo crea. ¿Es de las que más le gusta a usted? Sí. ¿Será porque la hace usted? Me recuerda un programa que yo veía en la red lo veía. No, yo lo veía en TVN, cuando tenía... Quizá usted no había ni siquiera nacido cuando yo lo veía. ¿De Ripley? De Ripley. No, sí, yo lo veía. Yo lo veía en la red. La red lo vine a ver, ya era adolescente, ya estaba en el mal camino yo cuando lo veía. Ya no lo veía cuando estaba en la red. Era un programa que se llamaba Ripley, aunque usted no lo crea, conducido por Jack Palance, que tenía bastantes curiosidades dark, por decirlo medio. Exactamente. Y la curiosidad que les voy a contar hoy día en el segmento Silvio, aunque usted no lo cree, olvidémonos de Ripley, les contaré que Stephen King, un escritor famoso, que ha escrito, no sé, alguna película que se acuerde usted en este minuto. ¿Se acuerda usted alguna o no? Stephen King. Sí, yo me acuerdo. Pero 7 días de terror con la música de AC/DC, en que las máquinas cobraban vida. Buenísimo. Esa, desde mi humilde punto de vista, es la más dinámica y entretenida. Menos de terror, es más ciencia ficción. Claro, sí. Ya, bueno, en una ocasión Stephen King fue atropellado por una camioneta. Y este escritor americano fue y compró la camioneta y la destruyó para sentirse él aliviado y mucho mejor. Chuta, tiene problemas de ira el señor King. Oye, Stephen King es muy entretenida la vida de Stephen King. Yo algo he escudriñado y tiene una mansión con gárgolas así totalmente siniestras y tiene unos hijos gemelos que no sé si fue para la ocasión, pero los vistió como Halloween. No como Halloween, sino que The Shining, El Resplandor, como las gemelas del Resplandor, pero en versión masculina. Perfecto. Son sí, claro. Y déjame decirte que producían el mismo efecto. Mire, ¿no estaban los globitos del payaso por ahí flotando? No. Todo flota. ¿Ah? No, todo flota, le digo, todo flota. Todo fluye. Oiga, yo creo que a este señor, el señor King, le haría falta una meditación. Le haría falta tal vez escuchar un poco de música clásica. Le haría falta tal vez poner su mente en modo zen o en modo neutro para poder dejar de hacer esa ridiculez de andar comprando camioneta y chocarla. La podría haber comprado y le pudiese haber donado, haberla regalado, pero romperla. Bueno, cada uno con su cada uno. Mientras no haya
no le ha dado ningún problema a nadie. En fin, oiga... La camioneta pasó a ser del. No, claro, sí. Ya con lo que quiero. Sí, pero bueno, en fin. Yo creo que si él hubiese escuchado, hubiese visto la cápsula de Doña Dolores Chamorro, una clásica, todo hubiese cambiado. Tal vez Doña Dolores, a través de la historia de la música clásica, donde nos muestra y cada día nos cuenta la historia también de cada autor y de por qué el momento histórico se nacen estas óperas tan maravillosas, estos trabajos tan increíbles. Bueno, justamente estoy hablando de esto porque ahora vamos a ver una vez más esta cápsula hecha, por supuesto, por nuestro gran equipo o equipo audiovisual que, junto con Doña Dolores Chamorros, nos trae una clásica que la vemos acá, a través de Cine con Más, en el Sopa de Piedras. Antonio Vivaldi fue contemporáneo de Johann Sebastian Bach. Eran amigos epistolares. Nunca se encontraron, al parecer, pero sí intercambiaban partituras. Y hay algunas de Vivaldi que Johann Sebastian Bach copió con mucho respeto e interpretó. Queridos amigos, estamos escuchando el Gloria de Vivaldi. Antonio Vivaldi fue sacerdote y creó orquestas y coros en el Ospedale de Venecia, o sea, en el hospicio, en el hogar de niños huérfanos de Venecia. Venecia, por aquellos años, 1600 y más, época del barroco, lo que estamos escuchando corresponde a ese estilo de música. Siendo director de música del Ospedale de Venecia, Antonio Vivaldi formó coros de niños huérfanos. ¿Huérfanos por qué? Podemos suponer que en Venecia todos los años se organizaban unos carnavales increíbles que reunían a todos los marinos de todos los puertos de Europa y convergían en Venecia, isla del Adriático. Y al cabo de un tiempo, pues, fruto de las relaciones que existían entre extranjeros y nativos de Venecia, llegaron criaturas que fueron entregadas al torno del hospicio de Venecia. Con estos niños y niñas, Antonio Vivaldi creó coros magníficos, como este, por ejemplo.
Me olvidaba contarles que como Antonio Vivaldi era sacerdote, en una oportunidad oficiando misa, se le ocurrió una idea musical maravillosa, debe haber sido como todas sus ideas musicales, y abandonó el oficio y se fue a la parte de detrás a escribir la idea. Esto provocó un escándalo entre los fieles y en la propia curia, y fue acusado al Tribunal del Santo Oficio. Así que se vio bastante asustado, pero tuvo la benevolencia de la curia y una muy buena defensa que alegó que había sufrido de locura momentánea. Así que lo eximieron de dar misa y al poco tiempo pues se separó de la iglesia y se dedicó a ser músico de cortes, de diferentes cortes europeas. Y recorría Europa en un carromato, dando óperas, cantando con un montón de buenas mozas, cantantes, y lo pasó bastante bien. Queremos que suba sano y baje sano. Ya pues, de vuelta entonces, después de haber disfrutado y agradecido también de poder hacer este programa para poder conocer, entender muchas cosas. Así que, doña Dolores, muchas gracias por esta maravillosa cápsula, conociendo un poco más de Vivaldi. Qué maravilla cuando uno escucha la música clásica, porque pasa que no estamos acostumbrados a escuchar, es como las legumbres, mira la analogía que estoy haciendo, porque en general las legumbres son muy ricas. De hecho, justo estábamos hablando de este tema hace un ratito atrás acá en Cinecon, pero claro, tenemos esa idea de que son malas porque como que desde siempre se nos dice que las legumbres no son ricas y está como ese resquemor, y uno lo ve también después en niños y niñas, por ejemplo, y con la música clásica es lo mismo, pero cuando uno la logra oír, nos damos cuenta de la calidad que tiene, cambian muchas cosas. En mi casa perdona que interrumpa. Adelante, por favor. En mi casa se comían legumbres todos los lunes. Sí, pues es un clásico, yo creo. El primer lunes del mes se comían lentejas. ¿Ya? Porque traen plata. Ah, además con la Sí, superstición. sí. Bueno, la lenteja es parte de la superstición, ahí tenemos la pasta para el año nuevo, Pero parece el que año es la nuevo me lenteja. he hecho un puñado crudo en el bolsillo derecho y como sin aliños cocida una cucharada. Perfecto. Oiga, en esta sección que ya partimos la vez pasada, ¿no? Se llama Culto Libre. Recuerden ustedes que la semana pasada estuvimos hablando con Marcelo del budismo y también nos contaba un poco qué significaba y lo que está pasando acá en Chile también en relación a varias congregaciones. Hoy día vamos a hablar de Cábala, de algo que probablemente muchas y muchos tenemos bastante, no sé, como información. Madonna era de la Cábala. Bueno, Madonna, claro, hay una persona que también ahí hay un maestro que habla un poco de cuando él se encontró con Madonna en la clase y dijo como, wow, claro, me imagino yo también lo que pasó ahí. Bueno, y para eso vamos a estar hablando con Loreto San Juan. Ella es bailarina, coreógrafa, docente, terapeuta y además es bien relevante porque ella es la autora del método danza-terapia, danza de la vida. Hoy día además en estos tiempos cuando la terapia se ha hecho tan importante y cuando mucha más valoración le hemos dado a la salud mental, por ejemplo, vamos a estar conversando de eso también con ella, pero principalmente de la Cábala. Aprovechamos entonces de saludarle y darle las gracias por este contacto. Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a Cinecon, gracias por la invitación y por abrirse a conversar en esta tarde. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, Loreto, partamos hablando de la Cábala, ¿no? Porque finalmente es importante y contarte que la idea de esta sección es justamente conocer, sin sesgos, sin subjetividades, sin tinturas, sino que conocer y aprender un poco también de diferentes creencias que hay, porque no sé qué te parece a ti, pero al menos cada vez que uno trata de conocer otro, siempre es tan sesgado. Hoy día tal vez se ha abierto un poco más, pero esta idea como de tener una sola creencia, o todo de a uno, o que no se permite la libertad de los demás, que tratamos de meternos en la vida de los demás como si fuera la nuestra, y este dicho que mi libertad termina donde empieza la tuya, recién ahora creo yo que toma un poco más de sentido. Así que partamos un poco con que nos cuentes qué es lo que es finalmente la Cábala, ¿no? Bueno, pues mira, les voy a compartir que la Cábala es un conocimiento que en el fondo está trayendo a la luz las preguntas eternas del ser humano, de por qué estoy acá, quién soy,
hay una creación, un Dios creador, todo esto que envuelve a las preguntas eternas del ser humano, de por qué estamos aquí y cuál es el sentido de la vida y finalmente el autoconocimiento, ¿no? Entonces la Cábala, vamos a decir así, que es la tradición mística del judaísmo, ¿vale? Entonces digamos que cada religión tiene una parte exotérica, externa, ya que es la que se conoce por fuera, y una parte esotérica, que sería la parte interior. Perfecto. Entonces esta parte interior es la Cábala, que corresponde al judaísmo. O sea, la parte interior del judaísmo es la Cábala. Entonces, para estudiar Cábala, digamos que hay dos vertientes o dos líneas o dos caminos, que uno sería el ortodoxo, ¿vale? Entonces, para estudiar Cábala dentro debe ser judío, ¿vale? Dentro del ortodoxo. Debe ser judío, y hablo en masculino porque es solamente para los hombres. Es la línea ortodoxa, ojo. ¿Vale? Entonces, para estudiar Cábala, que es la tradición interior del judaísmo, debe ser hombre, casado, mayor de 40 años, conocedor de la Torá, que es el libro sagrado del judaísmo, y entonces ahí puedes acceder a estudiar Cábala. Bastante restrictivo, dentro, ¿no?, de la línea ortodoxa. Bastante restrictivo como en general y patriarcal y machista como en general. Mira, todo esto que te comparto, a mí me gustaría que lo miráramos pues como es, ¿vale? Sin juicio en el sentido de decir, mira, está bueno o está malo. Es así. Perfecto, me parece. ¿Te fijas? Tiene esta condición, pero digamos, si queremos ponerle la luz de lo que hay, y lo que hay es eso, nos encontramos con que la línea ortodoxa debe ser hombre, casado, mayor de 40 años, conocedor de la Torá, en profundidad, o sea, un estudioso, y ya tener mayor de 40 años, todo esto que he dicho. Esa es la línea ortodoxa, ¿vale? Y luego nos encontramos con la línea liberal. Perfecto. La línea liberal nos habla de que es posible estudiar Cábala, que es la que yo he estudiado, porque yo no soy judía. Claro, ¿vale? Además eres mujer. No entonces, y aparte tampoco soy hombre. O sea, no hubiera podido dentro de esa línea, ¿vale? Entonces, yo estudié Cábala en la línea liberal, ¿vale? En la línea liberal también nos encontramos con personas judías que también piensan que digamos que la Cábala es un conocimiento que, como bien dije al principio, lo que procura es como mostrar un camino de autoconocimiento para las preguntas de siempre del ser humano. Entonces considera la línea liberal que es un conocimiento que debería estar al alcance de cualquier persona que quisiera poder conocerse y conocer. Entonces esta línea liberal es posible estudiarla para cualquier persona, de cualquier género y de cualquier incluso religión. O sea, tú puedes ser budista y estudiar Cábala dentro de la línea liberal. Puedes ser cristiano y estudiar Cábala, como un estudio de autoconocimiento, de comprensión de las leyes de la existencia. Entonces, en mi caso, me formé en la línea liberal de la Cábala, en la escuela de Cábala de Barcelona, que pertenece a mi familia. Esto es lo que a mí me ha ocurrido en esta vida, de tener la fortuna de que mi familia también está interesada en estos temas del autoconocimiento, y entonces hace más de 20 años que mi familia en Barcelona, lugar donde viví por muchos años también, pues tiene la escuela de Cábala de Barcelona, que se llama Kaf Resh Yeshiva. El instructor de esta escuela es José Luis Carich, que es el marido de mi madre, Adriana González, y mi hermano Enrique San Juan. Tienen esta escuela en Barcelona, es una escuela de la familia. En esta escuela vinieron muchos profesores de Francia, de Inglaterra, también de Brasil. Entonces he tenido la fortuna de formarme en esta escuela viendo las distintas miradas dentro de la línea liberal que muestra la Cábala. Entonces hay una Cábala catalana, una Cábala francesa, una Cábala toledana, con distintos maestros y líneas. Imagínense, es como un árbol así con distintas ramas, ¿no? Y cada uno va aportando.
Hay un instrumento que es el que se utiliza en la Cábala y que viene viajando a través de los tiempos, que es el árbol de la vida, que si lo podemos ver, que envíe una imagen sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida. Mientras buscamos la imagen del árbol de la vida, Loreto, tú decías que viene usted, por supuesto, esto tiene un camino, tiene una trayectoria, tiene mucho tiempo. Más o menos si podemos hacer un análisis como desde hace cuántos miles de años probablemente podemos ver el estudio de la Cábala como tal. Bueno, se habla de que en Europa, por ejemplo, en el siglo XII llegó a Francia, a Cataluña también, hay mucha tradición en Toledo. Pero realmente esto viene viajando, se dicen que el conocimiento de la Cábala, aunque es presentada por el judaísmo, no, el conocimiento es un patrimonio de la humanidad, no es, o sea, es que aquí entramos como, mira, a mí me gusta mucho un símbolo, entramos en la unidad de la vida, porque imaginémonos un círculo, lo vamos a hacer así bien pedagógico. Imagínate un círculo, como una radio de bicicleta, ¿vale? Con los rayos así. Perfecto. ¿Vale? Entonces, aquí ponemos hinduismo, aquí ponemos judaísmo, aquí cristianismo, aquí budismo, en fin, distintas, ¿no? En los extremos. Entonces, si tú te fijas en las periferias, en lo exterior, hay mucha distancia entre cada religión, ¿no? Pero a medida que nos vamos acercando hacia el centro, hacia la parte esotérica que les decía antes, la Cábala es la parte esotérica del judaísmo, ¿vale? Es la parte interna. El sufismo es la parte interna del Islam, el sufismo, ¿vale? Los Vedas sería la parte interna del hinduismo, y así, todo tiene una parte interior. Entonces, cuando nos vamos a acercar desde la periferia, hay mucha diferencia entre cristianos y árabes, mucha diferencia. Y cuando nos vamos acercando a la parte interior, vamos a llegar a un punto donde cada vez hay menos diferencia, y cuando llegamos al centro, y eso es lo que hablo del patrimonio de la humanidad, porque ya no pertenece. Cuando llegamos a este centro, y eso es bonito, ¿no? Cuando llegamos a este centro, ya no podemos decir esto es de este o del otro, sino que estamos hablando de la verdad del ser humano, de la vida, de la existencia, donde muchas tradiciones convergen en la esencia. En fin, entonces, bueno, esta es como la idea, ¿no? de que la Cábala finalmente pues está, aunque fue a lo mejor lo que te comenté, pues vista en Francia, en distintos países, con distintos autores, pero en el fondo se pierde en la noche de los tiempos esta información. Se habla de que viene desde Abraham, y Abraham es antes de Moisés, y antes de Jesús, y antes de Mohammed. Por supuesto. Entonces es un conocimiento que viene viajando desde muy antiguo. ¿Qué aporta la Cábala? Aporta este árbol de la vida. Te digo que importante lo que dice, porque lamentablemente como que cuando uno ve las religiones generalmente se quedan en esto sufismo que dices tú, y pocas veces como que podemos decir, oigan, pero si nos damos cuenta, finalmente somos parte de lo mismo, y las creencias probablemente nacen de del mismo núcleo, y qué importante sería que lo viéramos de esa forma, y yo creo que así habría mucho más semejanza en este caso, como tú bien lo dices, y no habría tanta separación, porque el separatismo y todas estas cosas finalmente lo que pasa en muchos casos con lo que pasa a nivel social, ¿no? Que en vez de ir acercándonos, nos vamos alejando, y cuando nos alejamos tanto finalmente es muy difícil poder tener siquiera la posibilidad de entenderse. ¿Está lista la imagen, Loreto, para que podamos también explicar lo que tú nos querías contar? Sí, que entonces lo que digamos que Cábala, la palabra Cábala significa recepción, recibir. Entonces nos está hablando de la importancia de abrirnos y crear un espacio dentro de nosotros para que la información pueda llegar. Y para eso necesitamos crear un vacío interior, para que realmente, o sea, no estar llenos de ideas, sino que generar como una escucha interna, una escucha de
de la interpretación de lo que está ocurriendo en la vida. Entonces, para eso el árbol de la vida nos ayuda mucho. Este es el símbolo principal de estudio de la Cábala, el árbol de la vida. Entonces, si se fijan, son 10 esferas y cada una tiene pues su nombre, que está en este caso pues en hebreo y en castellano, ¿vale? Entonces comienza arriba con la esfera blanca, que es Keter, ¿vale? Luego de ahí, esta es como la primera manifestación de Dios, es lo primero. Aquí dentro de la Cábala se habla de Dios y de su creación, ¿vale? Al igual que en muchas otras tradiciones. Se habla de que Dios es todo, es pasado, presente, futuro, fue, es y será. Dios, el concepto de Dios es eternidad, ¿vale? O sea, algo que siempre ha estado y siempre estará. Entonces, desde este siempre ha estado, siempre estará, viene esta creación, y esta creación, la primera pincelada, digamos, como si lo miraras como un artista, la primera pincelada es Keter, esta blanca, esfera blanca. Y entonces este es como el inicio de la creación. Luego viene Jokmah y Binah, que sería lo femenino y lo masculino, yin-yang, que es en el fondo pues las dos fuerzas que necesitan interactuar para todo lo que es creación. Todo lo que es creación necesita de esta polaridad, ¿vale? Uh-huh. Y a partir de ahí se empieza a desplegar por las distintas esferas las distintas dimensiones que ya están planteadas arriba con Jokmah y Binah, con lo masculino-femenino, ¿no? Las dos fuerzas arquetípicas, es más allá de hombre y mujer esto. Son fuerzas arquetípicas de creación, que por eso les decía yin-yang, son las fuerzas de creación. Entonces, a partir de ahí, vamos bajando por el árbol, ¿verdad? Porque tiene tres, si se fijan, pues tres columnas, ¿no? La de la derecha, izquierda y la del centro. Entonces se va bajando y cada esfera tiene su arquetipo, su conexión con planetas, con números, con letras. Es todo un estudio muy interesante y es muy bonito el árbol porque ayuda a entender muy bien las relaciones, los principios y las leyes que gobiernan el universo. Digamos que así como nosotros tenemos aquí, pues no sé, pues las leyes físicas, ¿no? La ley de la gravedad o distintas leyes de atracción, o sea, de expansión, de contracción, pues en el mundo espiritual pues también hay leyes, ¿no? Y ¿sabes qué? Es como que el árbol para mí, y ahora termino de explicar el árbol, pero el árbol para mí es como un mapa. Mira, claro. Que tú puedes verlo, comprender las conexiones, y eso ayuda a la reflexión y ayuda a interiorizar. Entonces, si vemos ahí en el árbol hay un punto central, que es Tiferet, que está en contacto directo con Keter, arriba con la blanca. Uh-huh. Te fijas, está en el punto central. Claro, y ese sería como el espacio de equilibrio total del árbol, donde se abre a recibir todas las fuerzas del espiritual, del mundo espiritual, que viene bajando desde Keter, y desde ahí hacia abajo se abre también como en un movimiento como de brindar, como de dejar que pase hacia abajo, ¿no? Entonces hay como una conexión cielo-tierra. Y la última esfera, abajo Malkut, es la que realmente, que es el reino, que está cortado en 4 por los 4 elementos, y es todo lo manifestado, ¿vale? Es como que Keter sería como la esencia de todo lo que luego va a manifestarse en la creación. Entonces el árbol de la vida, visto desde Keter hacia abajo, hacia Malkut, estamos viendo el proceso de creación de todo lo que existe, de todo. Y cuando piensas en, no sé, galaxias, sistemas solares, todo está en esa creación, ¿vale? Y cuando vemos el árbol y lo estudiamos desde abajo, desde Malkut hacia Keter, estamos observando, estudiando, interiorizándonos y teniendo la experiencia de la evolución. O sea, se puede ver cómo podemos ir ascendiendo esfera por esfera, comprendiendo estas dimensiones del ser humano y del cosmos, porque la Cábala siempre estudia tanto lo micro como lo macro, y simultáneamente. Entonces, esta simultaneidad te va dando el reflejo de lo que verdaderamente es en la vida, que la vida es unidad de toda la existencia. De hecho, la física cuántica ya lo está hablando, de que está todo interconectado. O sea, la ciencia va
detrás un poco de todo lo que los místicos y las visiones que han habido desde todas las tradiciones internas, digamos, ¿no? Pero esto de que la vida está toda conectada ya lo decía la Cábala mucho tiempo y muchas tradiciones, ¿no? Perfecto. Porque eso es en el fondo lo que debemos comprender, que estamos unidos y que cuando tú eres, yo soy. Así es. Loreto, ya pasando un poco a hablar de si hay personas, por ejemplo, que ahora nos estuvieran viendo, ¿cómo pueden acercarse al estudio de la Cábala en Chile? Porque ya tú nos contaste, claro, está esa experiencia increíble que tiene tu familia en Barcelona, pero algo más cercano. Hoy día seguramente también las plataformas a través de internet, ahí se pueden haber conexiones, pero si alguien en Chile quisiera ser parte de algún tipo de grupo de estudio, no sé cómo también se van juntando, contando un poquito de eso para también acercar un poco más la Cábala a la gente que pueda interesarle acá mismo, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo soy estudiante de Cábala, ¿vale? Tengo, digamos, un tiempo suficiente como para poder enseñar a personas que no saben nada, o sea, como esto que les estaba contando, las esferas, de qué se trata, tengo capacidad de instruir en estos niveles básicos. Para las personas que quieran iniciarse, digamos, y luego continuar con estudios más profundos, está mi instructor, que es José Luis Carich, y entonces si me contactan yo les puedo dar su mail para que le puedan escribir directamente. Él le está enseñando online, o sea que es posible estudiar con él. Y también si quieren armar un grupo, yo les puedo contar también y compartir lo que sé de Cábala, pues, pero desde mi humilde conocimiento, No... pero para quien no sabe nada, pues yo sé un poco. O sea, bastante sabe usted, porque si al final aquí también nos ha contado muchas cosas interesantes sobre la Cábala. Queremos agradecerte, Loreto. Pero me refiero que si me miro con otros maestros o gente que ha escrito libros, no sé, a eso me refiero, que yo con todo corazón comparto lo que he aprendido. Ya pues, queremos darte las gracias, Loreto, por esta posibilidad de conversar un poco y de aprender, de que tú nos cuentes sobre la Cábala, que es tan interesante también conocer, porque cuando el conocimiento también tiene que ver con eso, ¿no? Con abrir la mente y darse la posibilidad de entender que hay otras miradas, hay otras visiones, hay otras creencias que son tan relevantes para las personas como puede ser la mía para mí. Así que muchas gracias, estamos en contacto, que bueno volver a verte. Si quieres, yo puedo dejar mi correo para que las personas me puedan escribir. Además también, ojo, aparte de tu correo, sería muy interesante que nos digas también cómo te pueden contactar por el tema de la danza terapia, que también es otra cosa muy, muy interesante. Sí. Sí, muy bien. Estoy haciendo formación para danza terapeutas, si quieren formarse como danza terapeutas profesionales. El año 2022 se pueden ya informar. O sea que ahora estamos en medio del curso, pero para el 2022 va a haber una nueva formación anual. Mira, info@loretosanjuan.com es mi correo. Perfecto. info@loretosanjuan.com es mi correo. Y luego para mi página es loretosanjuan.com. Perfecto, súper fácil. No se puede perder a alguien aquí, loretosanjuan.com. ¿Qué más fácil? Sí. Ya, Loreto, muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, espero haberles ayudado y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, que estés muy bien. Ya pues, después de haber compartido y de haber aprendido un poco más sobre diferentes cosas, en este caso de la Cábala, volvemos a agradecer a Loreto. Empezamos a terminar el capítulo de hoy, otro capítulo hecho con mucho cariño desde la Fundación Cultural Cinecon, acá en Constitución. Don Silvio, ¿habrá aprendido usted también un poco más sobre la Cábala, no? Bastante aprendido, porque lo único que sabía era que la practicaba Madonna. Claro, usted tenía el dato farandulero de la Cábala. Bueno, también sé cómo se escribe Cábala. No, y que sabía que era bastante antigua, pero esto de que hayan dos, la ortodoxa, a mí se me fue preguntarle, quedé con la duda de que si el judío debía estar casado con una judía también, porque si es tan estricto, debe estar seguramente casado con una... Bueno, hay una serie que está en Netflix, creo, no me acuerdo en qué plataforma estaba, que se llama Ortodoxa o Ortodoxa, y que cuenta la vida de una judía y todo lo que tiene que pasar también para poder, en este caso, poder salir de la familia donde está. Es muy interesante también esa serie porque muestra una realidad que en muchos casos, sobre todo en Occidente, es bastante invisibilizada. Ya pues, muchas gracias, don Silvio, que le vaya muy bonito. Muchas gracias a cada una de ustedes que fue parte del Sopa de Piedras del día de hoy. Nos despedimos entonces agradeciendo
destino, por supuesto, a altas cumbres, porque no hay mejor forma de viajar y de conocer el mundo, la región del Maule y todo Chile, que en los buses altas cumbres. Así que con esto nos despedimos, que estén todas, todos y todos muy bien. Peucayal. Nos vemos.